El brasilero tiene 23 años y ya ha logrado convertirse en uno de los mayores exponentes del movimiento BDS. Pedro Charbel, que hace algunos días estuvo en nuestro país, logró convertirse en coordinador latinoamericano del Comité Nacional Palestino para el movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Entre los tempranos éxitos de Charbel se encuentran haber sido fundador de la Red Educacional por los Derechos Humanos en Palestina e Israel, además de participar como observador internacional en Cisjordania y ser expositor en las reuniones de las Naciones Unidas vinculadas a los derechos inalienables del pueblo palestino. El movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, empieza en 2005 con el llamado de la sociedad civil palestina a nosotros, sociedad civil internacional. Los palestinos, después de años de resoluciones de la ONU y violaciones de derechos humanos de Israel, la impunidad de Israel con sus crímenes, el régimen de colonización, apartheid y ocupación que sigue desde 1948 hasta hoy, después de todo eso, en 2005 los palestinos hacen un llamado a nosotros para hacer presión no violenta a Israel para que respete el derecho internacional. Para explicar de mejor manera en qué consiste el BDS, las organizaciones de la colectividad palestina organizaron un encuentro magistral con Pedro Charbel. Allí el activista explicó que el movimiento de boicot plantea 3 exigencias mínimas a la sociedad internacional: garantizar el derecho al retorno de los refugiados palestinos, exigir el fin de la ocupación israelí en los territorios anexados en 1967 y presionar por la igualdad de derechos para la población palestina que vive en Israel. Lo que hace el BDS es hacer presión para romper los vínculos de complicidad de empresas, instituciones, universidades, gobiernos. Es decir, las violaciones de Israel no se hacen solas. El muro que construyó Israel, considerado ilegal por la Corte Internacional de Justicia, no se construyó solo. Una empresa ha construido el muro. Por ejemplo, la empresa Elbit, israelí, que tenía un contrato con la provincia de Rio Grande do Sul, por ejemplo, en Brasil, y que después de presión de la sociedad civil, la provincia de Rio Grande do Sul en Brasil rompió su contrato con Elbit. Lo mismo sucedió en Argentina, cuando los habitantes de Buenos Aires lograron la cancelación de un contrato entre ese municipio y la empresa israelí Mekrot. Esta última extrae el agua de los palestinos y la redirige hacia las colonias ilegales. Pero el BDS, asegura Pedro, no es solo económico. El brasilero también aboga por el boicot académico y cultural. La idea no es boicotear a individuales israelíes, sino que a entidades colaboradoras de un régimen de ocupación. Es muy simple. Nosotros planteamos el boicot cultural y académico a las instituciones cómplices. Las universidades israelíes, por ejemplo, producen la tecnología, el discurso, desarrollan junto con el ejército israelí las tecnologías, utilizando el pueblo palestino como un laboratorio para después exportar las armas al mundo. Han sacado declaraciones en apoyo a la masacre de Israel en contra de la población de la Franja de Gaza. Tienen parte de su campus en territorio ocupado, muchas de ellas. Hay universidades en las colonias ilegales. Entonces, estamos hablando de vínculos institucionales. Pero eso no es todo. En muchos casos, llevar a cabo un boicot en contra de un centro universitario podría ayudar a aumentar la libertad de expresión de los propios académicos que allí trabajan y que son acallados constantemente por criticar a Israel. Hay muchos académicos israelíes que son críticos a las políticas del gobierno israelí, son críticos a la colonización, al apartheid y a la ocupación. Incluso si uno pregunta a estos académicos, ellos van a decir: por favor, boicotea a mi universidad, no boicotea a mí. Incluso el boicot académico da fuerza a ellos. Ellos sufren censura muchas veces dentro de la universidad, violencia, porque están hablando en contra del régimen de apartheid. Y por eso el boicot académico da voz a esta gente. El boicot académico ayuda a tener una verdadera libertad de expresión, una verdadera libertad académica. Por todo esto es que Pedro no se guardó las palabras para los centros universitarios chilenos que continúan construyendo lazos con el gobierno de Israel. Hoy la Universidad de Chile tiene eventos con el apoyo de la Embajada de Israel. Todo eso son vínculos institucionales que hacen a los chilenos, a las universidades de Chile, al gobierno chileno, cómplices de las violaciones de derecho internacional de Israel.
En ese sentido, América Latina estaría un paso más atrás que las comunidades europeas y estadounidenses. Sin embargo, según Pedro Charbel, los latinos tienen un pasado histórico que los hace merecedores de gran potencial para convertirse en los principales activistas en contra de los estados violadores de los derechos humanos. Bueno, es verdad que BDS en los Estados Unidos y Europa está muy desarrollado y con victorias y logros muy significativos. Todos los días hay alguna novedad y justamente por eso muchas de las empresas, instituciones y mismo los esfuerzos político-diplomáticos de Israel hoy están enfocados mucho en Latinoamérica como una segunda opción, ya que no logran las cosas de allá, ahora vienen aquí. Es importante comprender que los potenciales en Latinoamérica son tremendos, incluso por nuestro histórico. Nosotros de Latinoamérica conocemos lo que es el proceso de colonización, lo que es el proceso de limpieza étnica, muchos países conocen lo que fue el terrorismo de Estado, por ejemplo. Entonces son cuestiones que nos tocan muy fuertes. Y además, las empresas que vienen de Israel a Latinoamérica tienen un impacto en contra de nosotros. A lo que se refiere Pedro es que muchas de las compañías boicoteadas por violentar los derechos humanos de los palestinos también han expandido su colaboración con prácticas ilegales en el resto del mundo. Es el caso de la empresa israelí de seguridad ISDS, que fue contratada para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Esta no solo ha vulnerado los derechos de la población palestina, sino que también ha colaborado con el entrenamiento de seguridad e inteligencia para personal de numerosas dictaduras latinoamericanas.